Buen día. Continuamos con el segundo video. Este va a tratar de los métodos cuantitativos para construir proyecciones de oferta, demanda y precios, y específicamente para los métodos de datos simples y métodos estadísticos. Comencemos. Como habíamos mencionado anteriormente, habíamos dicho de que existían dos grandes grupos de métodos para hacer proyecciones, los cualitativos y los cuantitativos, y que para nosotros como ingenieros químicos teníamos un chance de implementar de relativamente rápido, eran los métodos cuantitativos. Y entre ellos, pues vamos a ver el primero, que es construir proyecciones basadas en datos simples. Los modelos de datos simples se construyen, como su nombre lo dice, de manera rápida y fácil. Es con muy poca información histórica, se asume que el comportamiento del futuro será exactamente el mismo al del pasado. Dentro de este enunciado, pues existen dos posibilidades de encontrar ese tipo de información histórica y volverla de forma simple a una proyección del futuro. Es cuando esos datos del pasado lo obtengo con muy pocos datos en fechas puntuales. O la segunda opción, obtengo esos datos del pasado, pero ese dato del pasado está con referencia a una tendencia conocida. ¿El primero a qué se refiere? El primero se refiere a construir un perfil en el tiempo en función de, por medio de construcción de funciones tipo escalón, ¿cierto? En donde se asume que el volumen se mantiene constante hasta que un nuevo dato es encontrado, ¿cierto? Y las proyecciones de datos para el futuro se siguen construyendo con esa misma regla. ¿Me explico? Aquí en esta gráfica de la parte derecha estoy mostrando un ejemplo sencillo. Digamos que tengo históricamente tres datos, solamente tres datos. En el dato 2004 tengo estos 194 toneladas hora que se estaban produciendo de un producto o una materia prima, no sé. En el 2009 tengo estas 234 y en el 2017 bajó un poco a 224. Como podemos ver en la gráfica, del año 2004 hasta el año 2008, que fue justo antes del año donde apareció el segundo dato, en todos esos años se mantuvo constante. Y justo en el año 2009 existe una función escalón que me eleva de 194 a 234. Y ese 234 se mantiene constante hasta cuando aparezca el año del tercer dato, que fue hasta el año 2017. Y el año 2017 se mantiene constante hasta cuando me vuelva a aparecer otro nuevo dato. Este método, como pueden ver, es muy fácil de implementar y eso ocurre cuando tengo muy poquita información, como en este caso, tres datos o dos datos en el tiempo. Ese tipo de situaciones, cuando tengo dos o tres datos en fechas muy puntuales, con relativamente cierta distancia en el tiempo, este es un ejemplo clásico de modelos de datos simples, que se construyen como funciones tipo escalón. Y la proyección del futuro, como su enunciado al principio de los datos simples dice, que asume que el comportamiento del futuro va a ser exactamente igual al de la información histórica. Es decir, para nuestro caso, cualquier dato posterior al 2017 se va a mantener constante. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no ha aparecido un nuevo dato que diga lo contrario. A modo de ejemplo, vamos a mirar cómo desarrollaríamos esto en Excel. Podemos apelar a nuestro archivo, al archivo que está en la plataforma del aula virtual, el de estudios de mercado de ejercicios de clase. Ahí nos podemos ubicar en la hoja ejemplo proyecciones y podríamos desarrollar este ejemplo que estamos viendo en la diapositiva. Este ejemplo de tres datos conocidos. Por ejemplo, adaptemos que el primer año es el año 2004. Bien, entonces automáticamente se me actualiza la escala. Y el primer año tengo los datos son en toneladas hora. Entonces cambio aquí las variables. Toneladas hora.
Y tengo que en el año 2004 tengo 194 toneladas hora. 194 toneladas hora. En el año 2009, 234. Y en el año 2017, 224. Bien, ahí pues son tres datos con relativamente cierta distancia en el tiempo y son muy poquitos datos. Dos o tres datos. A lo sumo, cuatro. Sería lo clásico de un modelo de datos simples. Y la presunción es que el dato se mantiene constante hasta cuando aparezca un dato nuevo. Por lo tanto, puedo construir esta función simplemente haciendo referencia a la celda anterior y copiando ya para que se mantenga constante. Y este 2010 lo hago referencia al último dato, en este caso el del 2009, y se mantiene constante. Y el de 2024, el año 2018 se mantiene igual de ahí en adelante hasta cuando aparezca un nuevo dato. Si no hay nuevo dato, entonces la proyección se mantiene constante todo el tiempo. Y de esa manera estaré yo trabajando tanto los datos históricos, que los armé a punta de funciones escalón, como de ahí en adelante la proyección del futuro es suponer que el dato se mantiene constante hasta cuando la información me indique que tengo un dato cambiante en el futuro. Bien, así de sencillo se puede construir un modelo de datos simples, pero pues como ya lo sabemos, su precisión es baja, su credibilidad es baja. Esto solo se construye cuando tengo muy poca información, tan poquita que ni siquiera un modelo estadístico creíble puedo construir con eso. Entonces, desde un punto de vista conservador, se puede construir este tipo de proyecciones. Segundo, los datos del pasado con una tendencia conocida. Entonces, yo puedo tener esta situación. Puedo tener una situación donde por algún motivo alguien tomó datos del pasado y con los datos del pasado, esa persona estableció que con los datos del pasado hay una tendencia conocida. Por ejemplo, un modelo de datos simples, ya no de fechas puntuales, sino de tendencia conocida, lo clásico es que se tiene un año de referencia, un volumen y un porcentaje, ya sea de crecimiento o de decrecimiento continuo. La proyección se construye basado en este modelo, que estrictamente hablando es un modelo de tendencia logarítmica, pero nosotros no lo vamos a escribir con ecuación logarítmica, lo vamos a escribir con modelo de tendencia conocida, que es un modelo equivalente, simplemente que es más sencillo, y que se basa, como lo dice aquí el texto, se basa en conocer un año de referencia, un volumen de referencia y una tasa que puede ser de crecimiento o de decrecimiento. Si fuese de crecimiento, este porcentaje sería positivo, pero como aquí vemos en este ejemplo muestra que la tasa es negativa, por lo tanto es de decrecimiento, de crecimiento del 5.5%. Y por eso la gráfica nos da descendiendo, porque es que arranca en este ejemplo, arrancaríamos en el año 2004 con 154 toneladas y el dato va disminuyendo indefinidamente hasta cuando se nos acabe la proyección, eh, debido a que tenemos un modelo de datos simples donde el futuro se comporta igual que el pasado, es decir, el futuro va a tener exactamente la misma tendencia del pasado. Este ejemplo, ¿cómo se construiría en Excel? En nuestro Excel se construiría exactamente de la misma manera que lo hicimos en el anterior. Tenemos el año 2004 y en el año 2004 tengo un dato base, 154. Entonces, como en 154 y una tasa en este caso de crecimiento. Entonces simplemente lo construyo como esta función. Un igual a el dato anterior multiplicado por 1 y aquí es donde viene la tasa de decrecimiento, entonces menos el 5.5%. Entonces observen claramente de que es tomar el dato anterior y multiplicarlo por 1 menos la tasa, 1 menos o más, dependiendo. Menos la tasa de crecimiento, la restamos. Entonces, más o menos la tasa de cambio y ponemos el dato en porcentaje. ¿Listo? Bien. Y ahí tenemos el primer dato. Y lo único que hay que hacer aquí en Excel es arrastrar. Arrastramos
y listo, ahí tenemos toda la proyección armada. Por lo tanto, arrancamos en 154 y él va decreciendo al 5.5% años al año al siguiente año. Aquí se puede ver que efectivamente la tendencia es logarítmica, simplemente que lo construimos, en vez de un modelo logarítmico, lo construimos con un modelo equivalente al modelo logarítmico, que es el modelo de tendencia, el de tendencia con tasa de crecimiento. Este es un modelo que en resultados da exactamente igual que si montáramos la ecuación logarítmica correspondiente. Bien, eso es básicamente lo que se hace con modelos simples. Los modelos de datos simples, por eso se llaman de datos simples, porque es con muy poquita información logro construir algo. ¿Sí? Aquí con 3 datos construí, tanto reconstruí el pasado como el futuro. En este caso aquí, con un solo punto de referencia y una tasa de crecimiento, pude construir todo el pasado y el futuro. Esto es básicamente lo que es la idea de los modelos de datos simples. Digamos, los métodos cuantitativos, vamos a ver los modelos estadísticos, que estos son la parte fuerte y más importante de todo este tema de proyecciones. Son estos modelos. Los métodos de datos simples no los vamos a encontrar de vez en cuando y son fáciles de reconocer por eso, porque tienen, con muy poquitos datos puedo construir algo, ¿cierto? Eh, si es de fechas puntuales, pues vamos a tener 3 datos. Si es de tendencia conocida, pues es que tenemos un dato base de un año y su porcentaje de crecimiento o decrecimiento. Y ahí claramente nos damos cuenta que es un modelo que debemos aplicar a un modelo de datos simples. En el caso de los modelos estadísticos, los vamos a reconocer de los simples porque los estadísticos solo debemos necesitar más datos. Ahí sí vamos a necesitar 4, 5, 10, 15 datos para poderlo construir. Entonces ahí claramente se puede diferenciar cuando uso unos y cuando uso los otros. Bien, los estadísticos. Entonces los modelos estadísticos como todo modelo cuantitativo, se basa en datos y situaciones ya vividas, datos históricos necesariamente. Los datos históricos, pues si graficamos una línea del tiempo, podemos ubicar varias cosas que van a ser importantes tenerlas en cuenta si queremos construir bien el modelo estadístico. Recuerden que el modelo estadístico, la principal, el otro ítem importante es que el modelo estadístico sí tiene una variable explícita independiente, que es la variable del tiempo. Cosa que, como se dieron cuenta, en el modelo de datos simples no nos importó qué periodo de tiempo estábamos, simplemente íbamos construyendo y ya. Aquí sí va a haber una variable independiente de ese tiempo y por lo tanto tenemos que ubicar muy bien en cuanto al tiempo qué son nuestros puntos claves. Un punto clave. El primer punto clave que tenemos que tener en cuenta es el inicio de construcción de nuestra planta industrial. Ese va a ser para nosotros el T igual a 0. Nuestro punto de referencia de tiempo 0 va a ser el inicio de construcción de la planta. El otro punto de referencia importante es el arranque de la planta, que aquí ese tiempo lo vamos a llamar T-SUA. Y el tercer y último punto de referencia importante es el cierre de la planta, cuando termina, en otras palabras, la vida útil del proyecto. Cuando termina la vida útil del proyecto, ahí ese punto lo vamos a llamar T sub C, ¿sí? Tiempo del cierre de la planta. Entonces, recordemos que entre el arranque de la planta y el cierre hipotético de la planta, ese lapso de tiempo es lo que llamamos la vida útil del proyecto. Bien, ¿dónde están los datos históricos? Los datos históricos de cualquiera de las variables que estemos trabajando, ya sea producto o materias primas, esos datos, lo más probable es que los vayamos a trabajar en unidades de metro cúbico, tonelada, litros, bueno, lo que sea, por año. Por año. Y los datos históricos son todos aquellos datos que se encuentren entre nuestro t igual a 0 hacia atrás. Todos esos datos que se encuentren antes del t igual a 0, antes del inicio de construcción de la planta, es lo que vamos a llamar los datos históricos. El primer paso para armar un modelo estadístico, pues obvio, es primero consulte todos los datos históricos, tanto de oferta como demanda, tanto del producto como de las materias primas. Hay que ir a buscar esos datos y esos datos, los datos históricos. La demanda la vamos aquí a llamar Q sub D y la oferta la vamos a llamar Q sub O. A estos datos históricos, solo con ellos,
Yo voy a construir un modelo matemático para tanto la demanda como la oferta, tanto para el producto como la materia prima. O sea, en otras palabras, a la fija, así nomás, si nuestro proceso tiene una sola materia prima y un solo producto, claramente voy a tener dos proyecciones para el producto, oferta y demanda, y otras dos proyecciones para la materia prima, oferta y demanda. O sea, cuatro modelos matemáticos, cuatro modelos, dos para el producto, dos para materia prima, y cada uno de ellos es oferta y demanda. Tendré que construir esa cantidad de modelos y con cada uno de ellos, con cada uno de forma independiente, voy a tener que usar cada modelo para extrapolar hacia el futuro y predecir cómo va a ser el comportamiento de cada demanda y cada oferta, tanto durante el tiempo que me demore yo en construir la planta, como el tiempo de vida útil del proyecto. Mis proyecciones las tengo que hacer con sumado todos esos años, tanto de construcción como de la vida útil del proyecto. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros llamamos el forecast. El forecast es esa proyección. La proyección de todos, de cada una de sus variables, oferta y demanda, productos y materias primas, en ese lapso de tiempo. Entonces, el segundo paso, y es apenas obvio, es aquí, hay que estimar ese modelo matemático, tanto demanda y oferta para cada una de estas cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, hay que mencionar que los datos históricos, independiente de que sea oferta, demanda, producto o materia prima, tienen tres cosas que son fácilmente reconocibles que nos van a ayudar a escoger el modelo estadístico más adecuado para cada caso. Porque no todos los modelos estadísticos sirven, sino que depende de la forma como vengan los datos. Entonces, hay tres cosas que le miramos a los datos históricos. Los datos históricos pueden o no tener tendencia. Entonces, unos datos históricos con tendencia, evidentemente, son datos que tienen un comportamiento en conjunto. Todos los datos tienen un comportamiento creciente o decreciente. Entonces, si tiene tendencia positiva, quiere decir que son datos que van, como grupo, van aumentando su valor o van a tendencia ascendente, que es el ejemplo que estamos viendo ahí en la diapositiva. Como también pueden haber situaciones donde los datos muestren tendencia negativa, decreciente o descendente, cualquiera de las tres maneras se le puede llamar, que sería el caso opuesto, que cuando vemos los datos, que los datos en conjunto van descendiendo, van bajando en su valor a medida que va pasando el tiempo. Eso es una de las cosas que usted tiene que identificarle a los datos. ¿Los datos tienen tendencia? ¿Sí o no? Si el conjunto de datos como conjunto se ve que no en el neto no se ve claramente que estén ascendiendo o descendiendo, entonces se puede declarar que son un grupo de datos sin tendencia. ¿Cuál es la segunda característica que hay que mirarle a los datos históricos? Hay que mirarle si tienen variabilidad. Y la variabilidad se ve claramente en esta diapositiva que vemos ahí en esa segunda imagen. Es cuando uno nota que hay cambios abruptos en el tiempo, pero que esos cambios abruptos no necesariamente llevan un patrón de estar subiendo siempre o bajando siempre, sino que están tanto subiendo como bajando. Entonces aquí vemos claramente los datos que tenemos en esta gráfica, en esta segunda gráfica, donde vemos de que el conjunto de datos en global, en los primeros periodos, subió en conjunto. Y después del primer tercio de datos empezó a bajar. Así que la tendencia ahí no es clara, porque al principio tenía una tendencia positiva y después tuvo una tendencia negativa. Pero ese no es el rollo. El rollo es aquí evaluar si hay variabilidad. Entonces es claro de que estos datos sí tienen variabilidad, porque independiente de que como conjunto vayan todos ascendente o descendente, lo que sí es muy evidente es que dependiente de la tendencia, ellos van subiendo y bajando de forma abrupta periodo tras periodo. Tal vez uno o dos periodos no hagan nada, no cambien, no haya variabilidad, eso no pasa nada, pero en general todos los datos están variando entre valores altos y valores bajos sucesivamente.
Estos cambios abruptos en que no necesariamente obedecen a un patrón ascendente o descendente es lo que se le llama variabilidad. Estos datos están subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando todo el tiempo, independiente de la tendencia. Y la tercera cosa que hay que mirarle a los datos es si los datos históricos tienen estacionalidad. Estacionalidad es ver si hay cambios cíclicos en el tiempo, donde esos cambios cíclicos es básicamente es notar si hay patrones. Por ejemplo, estos datos que estamos viendo ahí en la tercera figura, claramente vemos de que están variando en cada periodo de tiempo. Sí, claro, están variando. Están variando. Unos están subiendo, otros están bajando, ¿cierto? Pero si tenemos un número suficiente de periodos, vamos a poder observar, como estamos evidentemente aquí, vemos de que si bien hay variabilidad, lo curioso del comportamiento de estos datos es que cada cierto número de periodos se presenta un pico predominante sobre sus anteriores. Por ejemplo, aquí, este primero, veo este pico que estoy señalando aquí, veo que este pico muestra que este es el principio del primer ciclo, inicio del segundo, y que después vuelve a aparecer otro ciclo, tal vez con una variabilidad más fuerte y con un valor más alto, ¿cierto? Pero claramente este es el final del segundo ciclo, inicio del tercero, y este puede ser el final del tercero, inicio del cuarto, y este otro es el fin del cuarto, inicio del quinto, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, cuando vemos de que el patrón de datos con determinada variabilidad se está repitiendo, independiente de su magnitud, pero se está repitiendo más o menos la forma de los datos, se están repitiendo cada tantos periodos de tiempo, entonces ahí es donde vemos que se están cumpliendo ciertos ciclos. A esos ciclos es lo que llamamos estacionalidad. De un modelo estadístico se espera que se estime bien, como mínimo, el orden, magnitud y la tendencia. Es lo mínimo que a veces uno aspira a que un modelo estadístico tenga. Le pegue a la tendencia y al orden de magnitud. Ya si el modelo estadístico logra predecir en el futuro la variabilidad o la estacionalidad, eso sí ya es una gran ganancia. Pero como mínimo, uno espera que un modelo estadístico estime bien es el orden de magnitud de la variable y su tendencia, que es como lo más importante entre todas las cosas que uno espera que un modelo estadístico haga. Bien, entonces es muy importante, repito, para que usted coja sus datos históricos, perdón, sus datos históricos los mire y detecte en sus datos históricos la tendencia, la variabilidad y la estacionalidad. Para poner un ejemplo, entonces voy a poner estos cuatro sets de datos, ¿cierto? Y vamos a tratar de identificar si esos datos tienen tendencia, variabilidad o estacionalidad, así como a modo de ejercicio para que usted empiece a entrenar su ojo, porque esto se hace a ojo. Esto no es que un software se lo vaya a detectar. Usted lo debe detectar a simple vista. Veamos el primer conjunto, el conjunto de la parte superior izquierda. Ese grupo de datos. Miremos las tres variables. ¿Tiene tendencia, tiene variabilidad o tiene estacionalidad? Entonces, tendencia. Para ver la tendencia, repito, lo que hay que hacer es analizar el conjunto de datos como un todo y ver si cuantitativamente los datos van descendiendo o ascendiendo como un todo. Según eso, vemos claramente que todos los datos como un todo van descendiendo, ¿cierto? Porque arrancan en este ítem por acá arriba y poco a poco los máximos locales vamos viendo que van descendiendo ligeramente, ligeramente, van descendiendo. Entonces, este modelo claramente no, sí tiene tendencia. Variabilidad. Tiene variabilidad, es decir, cambios abruptos independientemente de la tendencia. Independiente de la tendencia, hay cambios en donde la variable va subiendo y bajando. Es la pregunta. Y aquí vemos que sí, efectivamente, independientemente de que esto tenga tendencia, vemos que los datos van subiendo y bajando a medida que pasan los periodos. Así que claramente sí estos datos tienen variabilidad. Ahora lo que había que preguntarse es si tiene estacionalidad, es decir,
si nosotros vemos que se ve a medida que pasan cierto número de periodos, se ve evidentemente de que la forma de la curva se va repitiendo, independiente de su tendencia y su magnitud de los picos, para abajo, para arriba, independiente de su magnitud, vemos de que la forma de la curva más o menos se va repitiendo, más o menos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que esto tiene estacionalidad? Claramente no. Aquí no se ve, no es muy evidente que la forma de la curva al principio se repita en el medio o se repita al final. La forma de la curva no es muy evidente que se repita, así que por lo tanto podemos decir de que estos datos no tienen estacionalidad. Y eso serían las conclusiones que podríamos sacar de este primer grupo. Miremos el segundo, el de la parte superior derecha. Estos datos tienen tendencia, tienen variabilidad, tienen estacionalidad. Piénsenlo por un segundo. La respuesta para tendencia es sí tienen tendencia. No es súper fuerte, pero la hay, porque miren el orden de magnitud de los primeros datos. Y ahora miremos el orden de magnitud de los segundos, de los terceros, de los cuartos, y podemos ver de que más o menos ellos siempre van a ir ascendiendo, ascendiendo un poco. Por lo tanto, sí tienen tendencia, tendencia ascendente, positiva. ¿Tienen variabilidad? Uf, esta sí es un sí absoluto. Es muy, muy evidente de que los datos van subiendo, bajando, independiente de la tendencia, va todo el tiempo subiendo y bajando. Por lo tanto, sí hay variabilidad. Y ahora, estacionalidad. ¿Será que la forma de la curva, cada cierto número de periodos, a simple vista se ve de que más o menos se repite? La forma de curva más o menos se repite. Yo asumo de que ustedes también tienen un ojo parecido al mío y es muy claro de que sí, evidentemente aquí sí hay un indicio de estacionalidad. Hay un indicio de que relativamente la forma de la curva se está más o menos repitiendo cada, cada cierto número de periodos, ¿cierto? Donde podemos identificar aquí que aquí arranca más o menos uno, aquí en este punto, el primero arranca uno y podemos ver que el primer ciclo por lo menos termina más o menos por acá. Y que si eso lo comparamos con el segundo ciclo que arrancaría ahí y terminaría más o menos por acá, podemos ver de que más o menos las dos curvas se parecen, solamente que están en otro orden de magnitud, un poquito más arriba, pero las formas se parecen y así sucesivamente pasa con los siguientes tres picos. Los siguientes tres picos, ahí se ve que más o menos hay otros tres ciclos seguidos. Entonces, ahí este caso es donde están las tres cosas. Hay tendencia, hay variabilidad y hay estacionalidad. Ahora miremos el tercer grupo, el de la parte inferior izquierda. Estos datos, ¿será que tienen tendencia, variabilidad y estacionalidad? ¿Ustedes qué creen? Piénsenlo un poco. Sí, bien. ¿Estos datos tienen tendencia? No. La respuesta es no, no tienen tendencia. ¿Por qué? Porque si usted mira, a pesar de que los datos van subiendo y bajando, ¿cierto? Pero en neto como grupo se ve de que estuvieron siempre dentro de un rango determinado y no, y todos, tanto los primeros como los del medio, como los últimos del tiempo, todos estuvieron más o menos dentro del mismo rango. Por lo tanto, en neto nunca estuvieron ascendiendo o descendiendo. Por lo tanto, estos datos no tienen tendencia. Entonces, estos datos no tienen tendencia. ¿Tienen variabilidad? Evidentemente sí. Es muy evidente que tienen variabilidad. Es más, cada periodo de tiempo estuvo subiendo o bajando el dato. No, prácticamente en muy pocos casos hubo periodos donde el dato no dejó de hacer eso, de estar subiendo o bajando. Hay dos, tres excepciones nomás en este rango donde se ve que el dato no, casi no varió. Y la pregunta es, ¿tienen estacionalidad? Estacionalidad, a mi juicio, no hay estacionalidad. ¿Por qué? Porque si usted mira la forma de la curva en los primeros periodos, ve de que esa forma de curva, debido a este valle que ocurre aquí pequeño, en esta zona, que estoy donde estoy poniendo el mouse, ahí en esa zona hay este pequeño valle, ese valle no necesariamente se está repitiendo en los datos del medio, ni tampoco en los datos del final. Entonces, sería
muy difícil asegurar de que haya estacionalidad. Realmente no se ve claramente de que se esté repitiendo al menos de una forma aproximada los datos cada cierto periodo de tiempo. Bien, entonces esto no tendría estacionalidad, solo tendrían variabilidad. Ahora el último caso. El último caso, ¿qué diríamos? ¿Tienen tendencia? ¿Tienen variabilidad? ¿Tienen estacionalidad? Se los dejo de tarea para que lo deduzcan. Bien, bien. ¿Cuáles son los famosos modelos estadísticos que vamos a trabajar? Son 7. Aquí vamos a ver los primeros 4. Vamos, tenemos el promedio simple, que es la fórmula que se utiliza para predecir cualquier valor histórico. Lo vamos a ajustar por medio de esta ecuación. El promedio móvil, el cual cualquier valor ajustado lo utilizamos con esta ecuación. El modelo de tendencia, cualquier valor ajustado lo histórico lo vamos a calcular con esta ecuación. Y el de tendencia logarítmica, que lo vamos a ajustar con esta ecuación. Como hemos venido diciendo, la idea del modelo estadístico es ajustar los datos históricos por medio de estas ecuaciones y a su vez, una vez ajustados los datos, esta misma ecuación la vamos a utilizar para extrapolar para el futuro. Bien, nomenclatura. La H, estas H mayúsculas, significa el dato histórico, ¿cierto? Esta N significa todos los valores de la población. El promedio simple, básicamente, como su nombre lo dice, es tomar todos los datos históricos y dividirlos sobre el número de la población, es decir, calcular un promedio normal. El promedio móvil es similar al promedio simple, solo que en vez de utilizar todos los datos, se usa determinada cantidad de datos. No todos, sino algunos predecesores a cada punto. Lo usual es tomar mínimo 3, lo máximo que suele utilizarse son 5 o 6, dependiendo de cuántos datos tengo. El de tendencia lineal, pues es la ecuación de una línea recta donde está su pendiente m y su corte b, y la variable independiente que sabemos que es el tiempo. Y el de tendencia logarítmica, pues que tenemos un valor base, b, y una tendencia que es m, con la variable independiente que es el tiempo. Básicamente, ¿cómo funcionan estos modelos para extrapolar? Una vez yo tenga mis datos históricos, por ejemplo, estos, supongamos que estos son mis datos históricos, un modelo de promedio simple que es ideal de aplicar para la situación cuando mis datos no tienen tendencia. Entonces, el promedio simple lo que hace es calcular el promedio de todos los históricos. Y una vez conocido el promedio de todos los históricos, él dice que extrapolo usando esta misma ecuación, es decir, en otras palabras, manteniendo el mismo promedio. Entonces, todos los datos del futuro que no conozco los voy a proyectar como una constante igual a sus históricos. Ese es el modelo estadístico de promedio simple. ¿Qué es lo que hace promedio móvil? Promedio móvil lo que hace es tomar mis datos históricos, por ejemplo estos, que tienen algo de variabilidad, puede que tengan tendencia o no, pero tienen algo de variabilidad. ¿Y qué es lo que hace promedio móvil? Utilizar n datos para estimar el siguiente como el promedio de sus predecesores. Por ejemplo, si yo escojo un n igual a 4 y ese lo empiezo a aplicar desde el quinto dato que es este, el quinto dato entonces se va a predecir por el modelo de promedio móvil como el promedio de sus 4 anteriores. Este dato, el sexto, se va a calcular como el promedio de sus 4 anteriores. El séptimo se va a calcular como el promedio de sus 4 anteriores y así sucesivamente cada dato se va a ir calculando con sus n predecesores. Si es que si es que n es un número mayor o igual a 3, que eso lo decide el usuario del modelo. Lo estándar es usar un promedio móvil de 4, es como lo estándar que se utiliza entre 4 y 6, pero aquí en este curso estableceremos que sea 4. Por lo tanto, el modelo de promedio móvil es muy bueno para interpolar datos históricos
¿cierto? Y el asunto es que para los datos históricos la variabilidad la atenúa, es decir, la disminuye, no, él no es capaz, el modelo de promedio móvil no es capaz de reproducir la variabilidad real de los datos históricos y a su vez va eliminando también la tendencia. El problema del asunto del promedio móvil es que para cuando él extrapola, él sigue aplicando el mismo concepto, es decir, el primer dato extrapolado los usa con los 4 últimos datos históricos. El segundo dato extrapolado lo usa como el promedio de los 3 últimos históricos más el primer extrapolado, y así sucesivamente. Con esa estrategia, él va atenuando la variabilidad y eliminando la tendencia de forma muy rápida. Así que el promedio móvil es bueno para situaciones de muy corto plazo. Para mediano y largo plazo, el problema es que los modelos de promedio móvil van a estar atenuando la variabilidad y eliminando la tendencia. Los modelos de tendencia. Los modelos de tendencia, por ejemplo, como este grupo de datos, que es un claro evento donde los datos están en tendencia ascendente, pues para esos tipos de datos son los que hay que aplicar un modelo de tendencia lineal, por ejemplo. Estos modelos, cuando yo le aplico a los datos históricos un modelo de tendencia, pues él me predice la línea recta de esos datos históricos, ¿cierto? Y como podemos ver, él mantiene perfectamente la tendencia que efectivamente muestran los datos, pero a los históricos le elimina la variabilidad. Si mis históricos llegasen a tener variabilidad, él las elimina, ¿sí? Porque es su naturaleza matemática. Eso mismo van a heredar sus extrapolaciones para el futuro. Todo modelo que usted extrapole con tendencia lineal, pues básicamente lo que va a hacer es mantener la tendencia y seguir manteniendo la variabilidad eliminada. Obviamente, si hay estacionalidad, pues mucho peor. Ahí sí que menos la va a ver. Los de tendencia logarítmica. Los modelos de tendencia logarítmica tienen unas características similares a los de tendencia lineal, que es que sus datos históricos, él es capaz de predecirlos de forma bastante bien en cuanto a tendencia, pero la variabilidad para nada es capaz de predecirla y sus extrapolaciones al futuro van a sufrir exactamente lo mismo, ¿cierto? Mantiene la tendencia, pero elimina variabilidad, estacionalidad de forma absoluta. Entonces, como podemos ver, cada uno de estos 4 modelos tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Algunos son fáciles de calcular, pero eliminan muchas cosas, otros no son tan fáciles de calcular, pero solo conservan algunas características, otras no. Los 3 últimos modelos que vamos a ver son los modelos exponenciales. Hay 3 modelos exponenciales. Modelo exponencial simple, doble o llamado Holt, triple o llamado Winters. El exponencial simple obedece a este modelo que tiene una tendencia y un sesgo. Modelo doble que tiene también tendencia, pero en vez de sesgo tiene algo que se llama la variabilidad. Y el exponencial triple, que tiene igualmente tendencia, tiene variabilidad y adicionalmente tiene algo llamado estacionalidad. Y dentro de la estacionalidad tiene un parámetro importante por calcular, que es el número de periodos estacionales. Este parámetro es importante y después hablaremos de él. Los parámetros que he marcado con esa estrellita son parámetros que son ajustables, ¿cierto? Es decir, que se ajustan de acuerdo a los datos históricos y necesariamente hay que calcularlos por prueba y error. No hay una ecuación explícita que los permita calcular. Por lo tanto, pues hay que hacer un mayor esfuerzo. Gracias a Dios tenemos Excel y herramientas como el Solver de Excel, que él puede hacer esa prueba de error por nosotros y hacer esa estimación de forma bastante rápida. ¿Qué se diferencian los tres? Miremos, por ejemplo, los 2 primeros, el exponencial simple y el exponencial doble. Ambos modelos logran en sus datos históricos predecir bastante bien la variabilidad y la tendencia, ¿cierto? Ambos tienen esa virtud en sus datos históricos. El problema del exponencial simple es que para los datos extrapolados del futuro, el problema es que los modelos de exponencial simple tienden a atenuar la variabilidad y la tendencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que tiende a atenuarlo? Que en los primeros periodos la predice medianamente bien, pero cuando ya el número de periodos de extrapolación aumenta, esta característica se empieza a perder.
El exponencial doble tiene una ventaja sobre el simple en eso, en que él extrapola mediante, predice más o menos los históricos de la forma muy similar al simple, pero para extrapolar él sí logra conservar en algo, en un poco, una habilidad un poco mayor de poder extrapolar mejor la variabilidad y la tendencia. La logra mantener mucho mejor que el de simple. Logra mantenerla más o menos un mayor número de periodos que lo que desafortunadamente el simple padece. El triple, el triple es el modelo más completo de todos los 7 que hemos mencionado. Él logra extrapolar bien la variabilidad, la tendencia y la estacionalidad. Él logra las 3 características que son ojalá las más deseadas que logren reproducirse. Este modelo es capaz, tanto en históricos como en extrapolación, para la proyección. En ambas circunstancias es el mejor. Él logra extrapolar bastante bien las 3 características y logra detectar los ciclos siempre y cuando este parámetro, el PE, el periodo estacional, esté bien estimado. Si este parámetro está bien estimado, esta predicción es bastante buena tanto para históricos como para la extrapolación. Bien, ¿cómo vamos a trabajar estos modelos? No vamos a usar a ojo cerrado todos los modelos y punto. No. De esos 7 modelos, tendremos que usar los que conceptualmente son adecuados para, de acuerdo a mis datos históricos de cada caso. Entonces, ¿cómo escoger el mejor? Pues dependiendo de si son modelos diseñados para predecir tendencia, si son modelos diseñados para predecir variabilidad y si son modelos diseñados para predecir estacionalidad. Si son modelos diseñados para esas características, pues usamos ese modelo. De lo contrario, no. Lo otro es si contamos con la cantidad mínima de datos para aplicar el modelo, porque no todos requieren la misma cantidad de datos. Miremos rápidamente. Entonces, si mis datos históricos tienen tendencia, yo debo usar los 2 modelos de tendencia, lineal o logarítmico, y usar los 3 exponenciales. Y en el caso exponencial simple, esa tendencia debe ser suave, debe ser una tendencia ya sea ascendente o descendente, pero suave, no con pendientes muy pronunciadas. En el caso de variabilidad, los modelos que predicen bien mis datos con variabilidad son el modelo promedio móvil y los exponenciales. El de promedio simple y líneas de tendencia elimina la variabilidad, por lo tanto no son buenos para predecir este tipo de comportamientos. Y el único que me puede predecir estacionalidad es el modelo Winters, el exponencial triple. Es el único. Así que si mis datos llegan a tener estacionalidad, fijo, fijo, tengo que usar el método de Winters. Ahora, ¿cuál es el precio que debo pagar? El precio que debo pagar es cantidad de datos. Los métodos de promedio simple móvil pues requieren muy poquitos datos, 3 como mínimo para poder trabajar. Los de línea de tendencia aritméticamente necesito 2, pero por lógica y recomendación se requieren 3 para que al menos quede confirmada una tendencia. No simplemente el requisito aritmético, sino también de una lógica. Lógica mínima es 3, el exponencial simple de 5 a 10, el doble de 10 a 15, y el exponencial triple requiere que al menos yo pueda detectar 3 ciclos o 3 estaciones. Que pueda detectar 3 ciclos o 3 estaciones, ¿cierto? Que se vean claramente. Si solamente detecto 2 estaciones, pues no estoy seguro que realmente esa tonalidad se esté repitiendo. Realmente no requiere al menos 3. Bien. Ahora, las verdades de los modelos estadísticos. Estrictamente hablando, los modelos estadísticos para calcular proyecciones, para calcular proyecciones, no son la mejor opción. Son buenos, decentemente buenos, siempre y cuando yo lo use en la circunstancia correcta, es decir, la que aquí tenga el chulito y la cantidad de datos correctos. Esos modelos son buenos si hago proyecciones a corto plazo. Para largo plazo, para mediano y largo plazo, los modelos estadísticos no son en general, no son confiables. No son del todo confiables. Sin embargo, nosotros en este curso los vamos a usar como el estándar.
¿Por qué? Porque la implementación de los modelos correctos, que serían los métodos cualitativos, o el que vamos a ver después, que es el método, los métodos técnico-económicos, requieren de mucho trabajo y experticia que no es la propia de un ingeniero técnico. Por lo tanto, no los vamos a incluir como trabajo que tendremos que hacer este semestre. Bien, entonces eso lo dejamos a los mercadotecnistas, a los ingenieros industriales, a los econometristas. Ellos sí son los llamados a construir modelos técnico-económicos o modelos cualitativos que sí son mucho más rigurosos y mucho más completos y confiables que estos que vamos a utilizar. Pero como ejercicio académico, pues los implementamos en este curso, pues para que se sepa más o menos el orden de magnitud de hacia dónde van los datos y que ustedes sepan cómo se puede construir, así sea de forma muy aproximada, pero cómo se puede construir una proyección. Bien, pasos para seleccionar el mejor modelo estadístico. Entonces, el primer paso es grafite los datos. Grafite los datos, que eso nos va a ayudar muchísimo a detectar muchas cosas. Como primera cosa, por ejemplo, que una vez uno grafique los datos, puede detectar si hay valores atípicos. Los valores atípicos hay que eliminarlos, como en este caso que muestro aquí. Tengo una serie de datos, pero tengo un dato muy desviado respecto a los demás. Ese dato lo elimino. Y ahora mi conjunto de datos que debo seguir trabajando de aquí en adelante es esos mismos datos originales, excluyendo el dato atípico. No lo reemplazo por un nuevo valor, lo excluyo, que es diferente. Lo excluyo. Tercer paso, seleccionar y ejecutar los modelos estadísticos que correspondan. No todos los 7, sino los que correspondan. ¿De acuerdo a qué? Pues a la tendencia, variabilidad y estacionalidad de mis históricos. Dependiendo de eso, si mis datos históricos tienen una o varias de esas características, yo elijo que entonces qué modelos sí uso y cuáles no. Y una vez tenga los elegidos, los ejecuto todos. Una vez tengo ejecutado todos los modelos estadísticos que debía aplicar y que son aplicables para mi caso, entonces elijo entre todos ellos el mejor modelo. ¿Y cómo sé cuál es el mejor modelo? Lo vamos a usar bajo dos criterios. El modelo que tenga el menor error en predicción de los históricos y el que tenga más sentido y a su vez, simultáneamente, que tenga más sentido lógico de haberlo usado. Es decir, que cumpla las premisas o los conceptos para los cuales el modelo fue construido. Entonces, eso pues y haremos más hincapié más adelante en cómo combinamos estas dos cosas para elegir el mejor modelo. Pero básicamente es eso, es el que tenga tanto menor error como el de más sentido lógico. Bien, hagámoslo con un ejemplo relativamente rápido para que se pueda entender la mecánica de estos cuatro pasos. Entonces, vamos a apelar a este ejemplo, ¿cierto? Donde se nos pide realizar la mejor proyección posible para la demanda de un producto X cualquiera, y esa proyección la tengo que armar para el año entre 2015 y 2019, basado en los históricos de los últimos 15 años, es decir, los 15 años anteriores al 2015. Entonces, aquí se nota esta tabla entre el año 2000 y el 2014, donde tengo todos los datos de la demanda en litros por año de ese producto, de este producto X. Bien, ahora, ¿qué nos pide? Pues, armemos la proyección para el año 2015 al 2019. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Bien, entonces, procedemos, si quieren, vamos al archivo de Excel donde están los ejercicios de clase, ¿cierto? Y vamos a la hoja que se llama datos históricos. Ahí en esa hoja vamos a reconocer aquí en la demanda de litros por año. Estos son los mismos datos que aparecen en el ejemplo. Estos datos son los que vamos a trabajar. Bien. Y apliquemos la metodología de 4 pasos. Primer paso, grafiquemos los históricos. Entonces vamos a proceder a coger esos datos, ponerlos en un Excel y graficarlos. Una vez los tenga graficados, entonces simplemente los grafico y voy al segundo paso. El segundo paso es eliminar los datos atípicos, o lo que en inglés se conoce como los datos outliers, o sea, fuera de la tendencia estándar. Entonces, ¿eso qué significa? Significa detectar aquellos datos que claramente se desvían de la tendencia normal del resto de los datos. Y los datos atípicos, outliers, suelen ser muy pocos datos.
Los outliers son la excepción a la tendencia normal de los datos. Por lo tanto, tienen que ser, dentro de la población, tienen que ser poquitos. Así que si tengo 10 datos, los outliers serán uno, máximo 2. Si tengo 20 datos, será máximo 3. Por mucho 4 datos outliers. No tiene sentido que los outliers sean 10 en una población de 20. Pues sería ilógico, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es lo que se conoce como datos outliers. Son poquitos datos comparados con la población total y que se desvían radicalmente de la tendencia de todos los datos. Para este ejemplo, ¿hay datos atípicos? A simple vista, clara, la respuesta es muy evidente. No, no hay ningún dato que se esté desviando de forma exagerada respecto a los demás, ¿cierto? Los mínimos y máximos que estoy viendo aquí en este comportamiento de estos datos históricos, como podemos ver, ocurren por el movimiento natural de la variabilidad de los datos, de la variabilidad de esos históricos, pero no tiene nada que ver con que sea un outlier. Para que sea un outlier, un mínimo o un máximo de estos tendría que estar unas 2 o 3 veces por encima del valor actual que estamos viendo, como para que se considere que está muy, muy, muy lejos de la tendencia normal de los datos. ¿Cómo detectar de forma segura esos datos atípicos? Hay 3 formas. La primera opción, la que acabamos de aplicar, que es a simple vista. A simple vista yo puedo observar, a ver y ver mis datos y darme cuenta si hay un outlier. Claramente no lo hay. Pero este método puede fallar, porque cuando hay un volumen de datos muy numeroso y ahí los datos tienen mucha variabilidad, hay muchas oscilaciones de para arriba y para abajo, nuestro ojo puede ser engañado. Entonces, esta opción no siempre es la mejor. La opción dos es calcular estadísticos como el mínimo, el máximo, calcular los cuartiles estadísticos y aquellos datos que estén muy alejados del cuartil 1 y el cuartil 3 se consideran que son datos atípicos y por lo tanto deberían ser eliminados. La opción 3, y es tal vez la más fácil, es utilizar una herramienta de Excel que se llama el diagrama de cajas y bigotes. Si construimos ese diagrama para los datos históricos, entonces podremos observar cuáles datos se eliminan. Por ejemplo, aquí observamos el diagrama de caja y bigotes correspondiente a este grupo de datos que tengo acá. Y ahí puedo observar de forma muy evidente que este que es el bigote superior y este que es el bigote inferior, y ahí observamos de que no hay ningún punto graficado ni por encima ni por debajo de esos bigotes. Por lo tanto, no hay ningún outlier. Un outlier se reconoce porque están por fuera de esos bigotes. Y no hay ninguno. Entonces, una conclusión aquí es que no hay ningún dato más allá de los bigotes. No hay outliers. Por lo tanto, no debo eliminar ninguno de estos. Voy al tercer punto. El tercer punto es, una vez graficados los datos, confirmado de que no tengo outliers y por lo tanto no tengo que eliminar a nadie. Entonces, selecciono y ejecuto los modelos estadísticos que correspondan. No todos los 7, sino los que correspondan. Y para eso tengo que mirar la tendencia, variabilidad y estacionalidad histórica. Entonces, mis datos históricos, preguntémonos, ¿tienen tendencia? ¿Tienen variabilidad? ¿Tienen estacionalidad? Aquí es donde lo confirmamos. A simple vista, ¿hay tendencia? La respuesta es no, no hay tendencia. Todos los datos están más o menos dentro del mismo rango oscilando, así que no es clara que haya una tendencia para subir o para bajar. ¿Variabilidad? Evidentemente sí. Eso sí creo que es muy evidente. Los datos están en cada cierto número de periodos están subiendo o bajando dentro de un rango específico. Entonces, claramente hay variabilidad. Estacionalidad. Estacionalidad, como les dije, es observar que cada cierto número de periodos más o menos se está repitiendo la forma de la curva. Aquí en este ejercicio no es 100% evidente la forma, aparentemente un poco sí, pero nos deja dudas. Entonces lo categorizaríamos como un tal vez sea de estacionalidad, pero no es muy evidente, ¿cierto? Porque vemos que cada cierto número de datos, los datos bajan, suben 1 o 2 periodos y pues vuelven y bajan 2 o 3 periodos y así sucesivamente. Más o menos eso es lo que más o menos está pasando, pero no es 100% se está cumpliendo.
Entonces le damos un tal vez. Aquí vamos a utilizar por regla de que todos los tal vez sí hay estacionalidad, tal vez no, los vamos a traducir al final como un sí. Por lo tanto, estos datos en particular lo vamos a clasificar como que no hay tendencia, si hay variabilidad y sí hay estacionalidad. Bien, ahora, esta es la tabla que habíamos visto hace unas diapositivas atrás, donde habíamos observado las características o el concepto válido, o las premisas, mejor dicho, válidas para cada uno de los 7 modelos estadísticos, ¿cierto? Eh, tendencia, variabilidad estacional y cantidad de datos. Frente a las tres primeras, frente a tendencia, variabilidad y estacionalidad, vamos a colocar la respuesta que dijimos ahorita, que era si sí tenía tendencia o no mi dato, si sí o no tenía variabilidad y si sí o no tenía estacionalidad. Entonces ahí vemos de que mis datos no tienen tendencia, sí variabilidad y sí estacionalidad. Y al final miramos la cantidad de datos. Bueno, la cantidad de datos evidentemente tenemos suficientes, tenemos aproximadamente unos 15 datos y pues evidentemente clasifica prácticamente para todas las categorías de modelos. Bien, entonces, ¿cómo elijo, de acuerdo a esto, cómo elijo cuáles modelos sí uso y cuáles no? Voy a seleccionar los modelos donde al menos coincida un sí con un check. Con que a algún modelo le coincida un sí con un check, ese modelo es elegido. Por ejemplo, el modelo promedio simple, ¿tiene algún sí? Sí, en los dos últimos. Pero en los dos últimos, en variabilidad de estacionalidad, le coincide los sí, pero no le coincide ningún check. Así que el modelo de promedio simple, descartado. El modelo de promedio móvil tiene un sí en los dos últimos. ¿Y le coincide algún check? Sí, el de variabilidad. Entonces, solo porque al menos le coincida un sí con un check, ese modelo es elegido. Y también coincide con los datos. Los datos también tenemos más de 3 datos. Entonces, promedio móvil sería un modelo que debo aplicar. El modelo de línea de tendencia, tanto lineal como logarítmico, tienen los dos el mismo criterio. ¿Cuántos sí tengo? Tengo 2 en las dos últimas columnas. ¿Hay algún check en alguno de los dos? No. Por lo tanto, los modelos de tendencia no debo usar. El modelo exponencial simple. ¿Tengo sís? Sí, en las dos últimas. Y de esas dos últimas, ¿tengo un check? Sí, en la variabilidad. Por lo tanto, el modelo simple habría que usarlo. Y lo mismo pasa con el doble. Y lo mismo pasa con el triple. Es más, el triple nos coincide todo. Es el único caso donde nos coincide variabilidad de estacionalidad, ¿cierto? Entonces, ahí ya uno a uno podemos ir confirmando qué modelos cumplen simultáneamente al menos un sí y un check. Y con eso es suficiente para incluir en la lista de modelos que debo probar. Bien. Entonces, como podemos ver, aquí hemos seleccionado, de los 7, hemos seleccionado 4 modelos. Y pues son los que vamos a estar probando para aplicar el modelo estadístico. Ahora la pregunta es, ¿cómo ejecuto los modelos estadísticos? ¿Me toca ir a Excel y montar cada una de las ecuaciones que vimos? No. Yo poseo y les ofrezco a ustedes una herramienta de Excel, de macros de Excel, por eso tiene la extensión XLSM, porque tiene macros de Excel. Es un modelo de Excel que corre de forma automática y le aplica todos los 7 modelos estadísticos al tiempo, ¿cierto? Y usted puede elegir, pues, de esos 7, pues, cuáles quiere aplicar. Entonces, esa herramienta se llama el proyector. Entonces, el proyector, en este caso, el proyector de métodos estadísticos para pronóstico de datos, tiene una interfaz muy parecida a esta. Tiene unas secciones de datos, estadísticos con datos históricos, estadísticos con los datos pronosticados, tiene los parámetros para cada modelo estadístico y tiene una sección para gráficas. Lo que pasa es que esas celdas no se están viendo porque en este momento esas celdas están agrupadas, pero fácilmente yo las puedo desplegar para ver el contenido de esas celdas. Y en la parte inferior tiene pues la columna para ingresar los años en que los años de tanto de los datos históricos como los del pronóstico. En la segunda columna es donde ingreso explícitamente los datos históricos
Y en cada una de las columnas siguientes es donde se despliega tanto la interpolación de los datos históricos como la extrapolación de la proyección hacia los datos del futuro, ¿cierto? De cada uno de los modelos que yo escojo. Esto es más o menos la idea. Para ver cómo lo implementamos, pues de manera muy sencilla, vamos a hacerlo aquí de forma rápida. Nos vamos al archivo de los ejercicios de clase y vamos a la hoja de datos históricos, a la columna D, y voy a escoger todos estos datos históricos. Voy y los llevo al proyector. Abren ustedes el archivo del proyector, se ubican en la hoja pronósticos y pegamos los datos históricos. Estos datos históricos corresponden al año 2000 en adelante. Entonces anoto el primer año y si quieren por fórmula sacamos los años siguientes, que es simplemente el año anterior más uno. Y ahí tengo todos mis datos históricos. Como voy a hacer una proyección hasta el 2019, entonces anoto de ahí hasta el 2019 los años, y eso sí los dejo vacíos porque estos años pues no los sé. Automáticamente al yo dejarle esos años vacíos, la herramienta automáticamente deduce de que estos años van a ser los años que se van a hacer de pronóstico para el futuro. Y con todos estos es que va a armar el modelo del histórico. Va a armar el modelo para cada uno. Bien, procedamos. Entonces, montamos nuestros datos históricos con sus años respectivos y montamos los años a pronosticar, que fue el punto 3.1 y 3.2, que fue lo que acabamos de hacer. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Tercer paso es señalar con X cada modelo que deseo implementar. En este caso decidimos el promedio móvil y los tres exponenciales, ¿cierto? Que eso fue lo que nos arrojó del análisis de los métodos. Por lo tanto, me voy al Excel y marco los modelos que decidí por lógica que son los que puedo implementar, ¿cierto? Bien. Una vez hecho eso de marcados, entonces aquí antes de ejecutar todo tengo que hacer un pequeño paréntesis. El pequeño paréntesis consiste en que aquí hay una excepción en el asunto del modelo exponencial triple. El problema del modelo exponencial triple es que él debe ingresársele el número de periodos de estacionalidad, el parámetro PE, que ya lo había comentado antes. Eso se tiene que ingresar a mano antes de ejecutar el pronóstico, antes de que ponerlo a esta calculadora a calcular. Entonces, eso tengo que hacerlo antes de ejecutar aquí el pronóstico. Ese número de periodos, como que dice aquí, se estima manualmente contando cuántos periodos ocurre un ciclo repetitivo de datos históricos. Es decir, a mano yo debo darme cuenta cuánto dura cada ciclo, ¿cierto? Y una vez haya determinado eso a mano, puedo venir acá a expandir aquí la sección de parámetros del modelo, buscar el parámetro periodo de estacionalidad PE y ubicar la columna exponencial triple y en esa celda colocar el valor de cuántos periodos dura cada ciclo. Bien, entonces, ¿cómo calculamos eso a mano? Vamos a hacerlo a modo aquí relativamente rápido de cómo se hace ese cálculo a mano. Entonces, ¿cuántos serían los periodos de estacionalidad PE para nuestro ejemplo? Pues, primer paso, ubicamos los picos donde inicia cada ciclo. Entonces, por ejemplo, como mis datos aquí empiezan bajando, pues entonces yo voy a iniciar cada ciclo en un máximo. Entonces el primer máximo es el primer dato, el segundo máximo obviamente sería este, el tercer máximo sería este, el cuarto máximo sería este y el último máximo sería el último dato. Porque evidentemente van subiendo, entonces este se incluiría como un máximo. Bien, ubico los picos donde inicia cada ciclo. Bien, así ya los identifiqué. Tengo 1, 2, 3, 4 ciclos. Y como tengo 4 ciclos, cumplo el requisito de que hay mínimo 3 ciclos para aplicar el método de Winters. Segundo paso, para cada ciclo detectado de cuente manualmente cuántos periodos existen entre el pico de inicio y el pico anterior al inicio del siguiente ciclo. Es decir, cuente cuántos periodos, incluyendo el pico de inicio, cuántos periodos hay hasta que llegue al anterior al siguiente
picos rojos, ¿cierto? Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 y hasta ahí llego, porque este es el último antes del primero del siguiente ciclo. Entonces aquí tengo 4 periodos en el primer ciclo. Aquí arranca el nuevo ciclo. 1, 2, 3 y no más, porque este no se cuenta porque este ya pertenece al siguiente ciclo. Entonces tengo 4 en el primero, 3 en el segundo. En este tendría 1, 2, 3, 4 y en el último tendría 1, 2, 3. 3 periodos en el último. Bien, pues como pueden ver, entonces no tengo que siempre se cumple el mismo número de periodos en todos los ciclos. Son números parecidos, pero no exactamente el mismo. Si fuera exactamente el mismo, listo, ese sería el PE. Pero cuando no tengo el mismo, como en este caso, entonces tengo que decidir. ¿Cómo se decide? La decisión preferible es la moda, es decir, el que sea más repetido, ese sería el que se elige. El problema es que ese criterio, aún así, a nosotros en este caso no nos sirve, porque tengo 2 4 y 2 3, así que la moda no es ninguno de los dos. O más bien, son los dos, el 4 y el 3, pero no puedo ingresar dos números, debo ingresar uno solo como el periodo de estacionalidad, o el 4 o el 3. Entonces aquí vamos a usar como decisión de que en caso de empate, entonces se toma o el promedio o redondeando la moda preferiblemente por arriba. Entonces el promedio no lo puedo usar porque el promedio sería 3.5. Promedio entre 3 y 4 es 3.5 y ese no es un número de periodos que sea un número entero. Pues como el promedio no me da número entero, no debo usar eso, debo usar un número entero. Entonces, ¿qué es preferible? Es preferible redondear por arriba. Entonces voy a redondear por arriba y a redondear por arriba, pues evidentemente queda en 4. Entonces escojo 4. 4 será el número de periodos de estacionalidad y ese sería el valor que yo debo usar. Entonces me voy a Excel, voy aquí a Excel, voy a parámetros del modelo y anoto ahí el 4. Ya estaba el 4 ahí anotado, pero bueno, lo voy a anotar yo aquí a mano. Anoto el 4 y ese es el. Alguien me dirá, nos comimos el paso 1. ¿Dónde está la gráfica de los datos? La gráfica de los datos está aquí en la sección de gráficas. Simplemente que yo lo hice por medio de la diapositiva y por lo tanto pues no lo mostré aquí en el video, pero aquí pues estoy mostrando aquí la sección de gráfica donde yo abro aquí con este esquema, eso se llama esquema, estos mases que están aquí, que se vuelven mases o menos, eso se llama esquemas de Excel. Entonces, en este esquema de Excel veo aquí la gráfica de los datos. Esta primera gráfica es los datos históricos versus los métodos de promedios y de tendencia. Y esta otra gráfica son entonces los datos de históricos versus los métodos exponenciales. Bien, entonces aquí pues lo podemos observar. Y aquí el parámetro de estacionalidad. Una vez logrado esto, pues procedemos al siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Ir a hacer clic en el botón pronosticar y que la calculadora estime. Bien, entonces procedemos a ese paso. Bien, vamos a Excel y oprimo pronosticar. Y la calculadora en menos de un parpadeo ha calculado tanto los históricos, que son estos, él ha predicho los históricos, como ha armado la extrapolación de esos datos a los años que yo le pedí, ¿cierto? Si yo quiero observar los resultados en general de forma gráfica, los puedo observar acá. Acá ya se ve cómo él pronosticó cada modelo, por ejemplo, el promedio móvil, cómo lo armó y el versus los datos históricos. Y se puede ver que efectivamente él va eliminando la variabilidad y la tendencia y que después, cuando empieza a extrapolar, efectivamente la variabilidad y la tendencia se elimina de manera más acelerada que cuando ocurría dentro de los históricos, tal como lo habíamos dicho antes en la teoría. Y aquí en los exponenciales, ¿cierto? El exponencial simple, el exponencial doble y todos ellos, pues podemos observar, por ejemplo, el exponencial simple, nos damos cuenta que efectivamente él atenúa mucho más la variabilidad y la tendencia que los otros dos. El otro modelo, el doble,
perdón, el doble, que es este, el modelo doble, como pueden ver, tiene un poquito más de variabilidad y mejora la tendencia, y cuando extrapola, que es después de este punto rojo, que es el último dato histórico, vemos de que él trata de mostrar una tendencia mucho más fuerte que lo que hacía la simple, que él es mucho más suave. En cambio, el triple, que es este, como pueden ver, el triple tiene la habilidad de que él los datos históricos los predice mucho mejor que todos los anteriores. Él se parece muchísimo más que todos los otros modelos en su comportamiento a los históricos, y que las proyecciones efectivamente también él está generando variabilidad, tendencia y estacionalidad. Está tratando de reproducirlo lo mejor que él pueda. O sea, aquí se ve claramente que el modelo de exponencial triple es mucho más poderoso que los otros modelos estadísticos. Pero obviamente el precio que hay que pagar por el exponencial triple es que claramente se vea la estacionalidad y que haya bastantes datos. Hay bastantes datos para poderlo implementar, o si no, pues el modelo no es válido. Sí, no es creíble la predicción. Eh, Bien, otras cosas importantes, por ejemplo, aquí en la sesión de parámetros. Una vez haya calculado todos estos parámetros que ustedes ven aquí, es los parámetros con los que se construye el modelo. Ahí se ve la tendencia, el sesgo, la estacionalidad, y los periodos de estacionalidad. Se ve el cálculo para cada uno de los modelos que se requirió. El modelo de promedio móvil no tiene ningún parámetro, pues porque él hace lo que habíamos mencionado. Él calcula el promedio basado en determinado número de datos anteriores, ¿cierto? En este caso está por defecto 3. Entonces ahí podemos ver de que él está haciendo pues el promedio en función de 3 datos anteriores. Y por lo tanto no hay ningún parámetro por calcular. En cambio, el método exponencial simple, pues ese sí tiene algunos parámetros, y esos parámetros pues están siendo usados todo el tiempo por esos modelos. El modelo exponencial doble, si usted expande aquí las columnas, puede ver de que él requiere de 2 columnas auxiliares, simplemente que estaban ocultas, donde se calculan el B y el M, ¿cierto? De ese modelo, que como pueden ver, ese B y M es variable con el tiempo. Y el exponencial triple, pues no tiene 2, tiene 4 columnas, porque es un modelo mucho más complejo y requiere más cosas por calcular. Por eso, pues es el precio que hay que pagar por su exactitud, o sea, requiere más cosas. Y pues él ahí muestra todo el despliegue de estas variables que se calculan intermedias, que la que realmente necesito es aquí, la predicción de la variable. Nosotros son columnas auxiliares de cálculo que se requieren. Pero esta es realmente la importante, la que se deja ver aquí. Bien. Otra cosa importante de este modelo son los estadísticos. Aquí se ven los estadísticos de los datos históricos, es decir, aquí se saca el mínimo, el promedio, el máximo, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el error cuadrático medio, el RMSE. Y con este error es que vamos a evaluar quién es el mejor modelo. Todos estos estadísticos se sacan solo con los históricos, solo a modo de ejemplo. El mínimo se calcula solo con los históricos. Ya si quiero ver estadísticas de los datos pronosticados, pues entonces, por ejemplo, puedo ver el mínimo de la extrapolación, y saca el mínimo, es solo de los extrapolados, ¿cierto? Eso como para que se den cuenta toda la información que ofrece esta herramienta. Bien, sigamos. Entonces, ahí tenemos los resultados, tenemos todos los modelos, y ahora aquí en gráficas, como evidentemente lo hicimos ahorita en la herramienta, observamos todos los datos, tanto históricos como predichos en historia y extrapolados al futuro. Vimos la estacionalidad con todos los parámetros de aquel modelo, y ahora vamos al paso 4. El paso 4 es elegir el mejor modelo. ¿Cuál es el mejor modelo? El mejor modelo es el que cumpla estas dos cosas a la vez, que cumpla tanto el menor error RMSE, o sea, el error cuadrático medio, el que tenga el RMSE más bajo, y que simultáneamente tenga el que tenga más sentido lógico de acuerdo al comportamiento de los datos. Entonces, si es por RMSE, la herramienta nos muestra que el que tiene mayor error
es el promedio móvil, es decir, ese sería el que menos debería yo, en teoría, el que menos debería yo utilizar, porque es el que tiene más error. Y el de menos error es el de exponencial triple, ¿cierto? Entonces ese es el que en teoría debería ser elegido si es por solo el error. Y de los dos exponenciales, vemos que el exponencial simple tiene un error levemente superior al exponencial doble, pero claramente el exponencial triple tiene un error mucho más bajo que todos los demás, ¿cierto? Inclusive mucho más bajo que el del segundo mejor, que es el exponencial doble. Entonces, por error, evidentemente el exponencial triple debería ser el que deberíamos usar, pero hay que siempre cuestionarnos si el de menor error también tiene el sentido más lógico de haberlo usado, porque a veces no ocurre así. Si no me creen, les dejo el documento de varios ejemplos ya resueltos donde les pongo a cuestionar esto y se van a dar cuenta que no necesariamente el de menor error es el que tiene más sentido lógico y por lo tanto no es el que finalmente se escoge para sus proyecciones. Este por RMC es el mejor, pero es el más lógico, entonces tenemos que chequear las premisas del modelo y simultáneamente también chequear la gráfica del pronóstico, a ver si tiene sentido todo el comportamiento, tanto el del históricos como el de la extrapolación. Bien, entonces, entre esta situación, el exponencial triple tiene de lejos el menor error, ¿cierto? De lejos. El exponencial doble y el simple le siguen en error, ¿cierto? El doble y el simple no están del todo mal. Sin embargo, tienen una diferencia muy clara entre los dos. El uno tiene tendencia positiva, leve pero positiva, y el otro tiene una tendencia negativa más fuerte que el anterior, ¿cierto? Entre esos tres, ¿cumplen las premisas? Sí. Recuerden que estos modelos están especialmente diseñados para detectar tanto variabilidad como tendencia. Y en el caso del triple, que tiene que haber estacionalidad. Mis datos tienen una estacionalidad aparentemente, ¿sí? Tienen estacionalidad, de pronto leve, pero la tienen. Por lo tanto, el winter se aplica. Pero dado su radical comportamiento de que evidentemente tiene un error mucho más bajo que los anteriores, y si observamos el comportamiento tanto histórico como de proyección, observamos de que el triple es de lejos muy superior a todos los otros modelos, y además el error claramente no lo dijo, entonces podemos asumir casi que sin temor a equivocarnos que no deberíamos cuestionarnos más de que el triple sea el mejor, porque cumple las premisas y cumple el de menor error. Por lo tanto, pues este modelo es el elegido. ¿Cierto? Bien. Hay una habilidad que tiene esta calculadora. Esta calculadora, el modelo exponencial triple, armado en este proyector de modelos estadísticos, tiene un componente adicional que permite hacer un estimado del número de periodos de forma automática. ¿Me explico? Por ejemplo, yo puedo tener un ejemplo cualquiera, por ejemplo este, donde voy a probar todos los modelos, por ahí es como por decir que los voy a probar todos, y aquí, particularmente, la casilla de la X, yo pongo doble X. Cuando pongo doble X, le estoy diciendo a la calculadora que ella automáticamente calcule el número de estacionalidades. Por lo tanto, la casilla de número de estacionalidades la puedo dejar vacía. La puedo dejar vacía o la dejo vacía más bien para que él la llene y entonces él automáticamente me estime ese valor. Este algoritmo que está interno no es infalible, puede fallar. Por eso es que este método no hace esto siempre por defecto. Por defecto va a pedir siempre los periodos de estacionalidad y deja al usuario a que mejor el usuario sea el que juzgue cuántos periodos de estacionalidad hay. ¿Esto? Esto porque pues no siempre este algoritmo funciona bien, el de esta detección automática. Entonces, lo pueden probar ustedes para que entonces lo hagan y confirmen eso. Bien, los invito, ahora sí como parte final, de que se dirijan al tercer y último video, donde vamos a ver los dos últimos métodos cuantitativos, que son los métodos técnico-económicos y los métodos híbridos.
prometo, ese video va a ser mucho más corto que este. Y ahí vamos a observar cómo vamos a abordar estos dos últimos. Bien, muchas gracias por su atención.